Ciudad, una mesa nutrida. Me acompaña en la noche Gerardo Bianchetti, es profesor titular de Política Educacional en la Universidad Nacional de Salta. Gabriela Serrano, ex senadora provincial y dirigente del Partido Obrero. Está Andrés Suriani, que es diputado provincial del PRO, y también Mario Ábalos, diputado provincial, en este caso, de Propuesta Salteña. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. En un rato más, el Congreso de la Nación otra vez pondrá en evidencia, si es que puede, cómo representa y tutela las voluntades de los argentinos en un tema central, el aborto. Aborto sí, aborto no. Hay algunos que en el medio y en el fragor de la discusión, para tratar de argumentar mejor, dijeron no, las mujeres tienen derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre esto, sobre el otro, tal vez hablando de la libertad como concepto. Y por el otro lado dijeron no, primero salvemos la vida del ser más indefenso, ¿no?, que es el niño por nacer. Y después le agregaron no, salvemos las dos vidas. Yo decía algo en la presentación que hasta el día de hoy nadie me supo explicar. ¿Cómo se hace para salvar la segunda vida? ¿Cuáles son las medidas que proponen quienes avalan eso que dice, bueno, salvemos las dos vidas? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Nadie lo supo, o nadie lo dijo, no sé si lo sabrán explicar o no. Lo cierto es que eso es lo que va a ocurrir en un rato. En el medio de esta historia, algunos mezclaron el tema con la religión y dijeron, no, la verdad que sacar a Dios de las escuelas, lo quieren sacar de todas partes. Ahora la Iglesia también está susceptible, esto le generó con el gobierno de Macri cierta rispidez, porque el Vaticano no quería que se abra esta discusión. El gobierno de Macri, con un gesto de valentía, dijo no, que se discuta en el Parlamento Nacional, cosa que me parece absolutamente lógico, y que allí los diputados sean los que, representando a la gente, bueno, puedan o no votar esa ley. El que quiera comenzar a hablar sobre el tema, yo lo escucho. Mira, Jorge, el aborto es la claudicación ética más grande que tiene la historia de la humanidad. Cuando claudicamos ante el derecho fundamental humano, que es la vida. Y en ese sentido, obviamente, somos muchos los que justamente sin tibieza y creyendo que la vida es ese valor humano fundamental a salvaguardar, decimos que hay que salvar las dos. Por lo tanto, no es que hay una sola respuesta, tiene que haber políticas de Estado para que la madre y el chico por nacer tengan la salvaguarda necesaria justamente para que hagan grande la nación, para que nazcan, para que no haya aborto. Pero ¿cómo se hace para salvar las dos vidas? ¿O es un enunciado marketinero? No, tiene que haber políticas de Estado al servicio de la vida. Tiene que haber, sí, nadie sabe cuáles son. No, tiene que haber al servicio de la vida. Además, cuando vos ponés en la agenda, digamos, los temas políticos, es porque supuestamente son demandas de la sociedad. Y acá hay que tener claro cuál es el comienzo de esto. De dónde surge esta necesidad de poner en la agenda el tema del aborto. Y todos conocemos, por lo menos en mi carácter, si querés, de licenciado en Ciencias Políticas, o doy clases hace muchos años en la universidad, que la agenda la pone Estados Unidos a partir de la década del 70, el informe Kissinger-McNamara habla de políticas de natalidad muy claras que propician, digamos, no solo la agenda de género, sino justamente el aborto como una forma, ¿no?, de tener menos población. Entonces, lo que uno concluye es que nos quieren pocos, nos quieren pobres. Pero sin embargo, ¿no? a ver, pero sin embargo el país que tuvo aborto antes que nadie no fue Estados Unidos. No, yo digo la agenda. Yo digo la agenda. La agenda es desde el 70. Sí. Y lo increíble es que Argentina, fíjate, en el año 1917 se da la tasa de natalidad más baja en la historia. Es decir, inclusive el mismo Perón nos decía, en los 70, decía que necesitábamos ser más de 50 millones al 2000. Es decir, no pudimos lograr eso. Entonces, lo increíble es que la izquierda es funcional a la peor de las oligarquías, a los dueños del dinero. Por eso vos lo escuchás a Bill Gates, escuchás a Soros, Rockefeller, son los que propician estas políticas y son las que han llegado hoy al Congreso de la Nación. ¿Es así? No, yo creo que... A ver, un minutito, yo quisiera, en primer lugar, no es aborto sí o aborto no.
porque lo que no se está discutiendo la promoción del aborto. Lo que se está discutiendo es la posibilidad de que no se sancione penalmente a las personas que han tenido la necesidad si hubiera sido tomado así, la decisión de abortar. No es así como está planteada la ley. No, porque las personas así, es lo mismo que cuando salió la ley del divorcio se decía, toda la gente se va a divorciar. Ahora se dicen, con la ley de la interrupción del embarazo, todas van a abortar. No es así, yo creo que no es así. Yo creo que lo que se está tratando es de, la mayoría de los países que se toman como referencias tienen leyes de estas características, y ese informe McNamara es el informe que tiene que ver cuando Estados Unidos planteaba que el aumento de la pobreza era la causa de las revoluciones sociales, porque habían tenido la revolución cubana en 1959. O sea, ellos temían que la pobreza en América Latina llevara a esa situación. Cuando se hace esa política que es de control de la natalidad a través de la... De promoción del aborto. No es de la promoción del aborto, es de la... ¿Cómo es que se interrumpen se hacían operaciones, y eso pasó en Bolivia, inclusive hay una película que se grabó en esa época. Lo que se hacía era impedir que las mujeres pudiesen tener hijos porque las esterilizaba. Exactamente. Pero no era una política de aborto, porque en ese momento, y bueno, todas las políticas, Sangre de Cóndor es la película, si la encuentran en algún momento, pueden ver lo que fue en Bolivia en esa circunstancia. Creo que a veces se mezclan las cosas cuando Gabriela, se discuten esto. Bueno, yo creo que objetivamente la agenda lo está imponiendo la lucha por los derechos de las mujeres, que no es solamente un fenómeno en la Argentina, es en todo el mundo. Además, la Organización Mundial de la Salud hace muchos años que viene señalando a la Argentina que debe cambiar su legislación para revertir las cifras que tenemos de serias secuelas por abortos clandestinos en la salud de las mujeres y de muertes por abortos clandestinos. ¿Y cuál es la realidad de Salta? La realidad Porque de no es lo Salta, mismo Buenos Aires que Salta. La idiosincrasia no, del porteño no es la misma que la del salteño. Bueno. Yo ayer hablaba por radio con el diputado Suriani y él con mucha precisión ha descrito en aquel momento cómo el salteño tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene formas de visualizar y de pensar, ¿no? Sí, no sé pero si, también... por eso digo, ¿cómo se observa acá el tema del aborto en Salta? Bueno, ¿cómo se observa? Más allá de que esto sea nacional y la ley sea nacional. Sí, y tiene que ver con una consideración más general de la salud de las mujeres en nuestras provincias. Y la salud tiene que ver también con la natalidad, las condiciones en las que las mujeres pueden acceder a los métodos anticonceptivos, la muerte materna que tenemos en Salta y los índices de edades de edad materna. Entonces, Marcos Peña informó en el Congreso, cuando inició la sesión legislativa este año, que Salta está en segundo lugar en el país en consecuencias por abortos. ¿Sí? No hay ningún dato preciso respecto de eso. No hay ningún dato preciso. No hay ningún dato es del Ministerio de Salud de la Nación. De la Nación Marcos Peña no hay. no va a mentir. Y obviamente que no lo hay, no solo no hay, no pueden demostrar, digamos... No me interrumpa, por favor. Después, hay un informe del gerente del Hospital Materno Infantil que fue respondido este año a la Cámara de Diputados por un pedido de nuestro bloque, donde da cuenta de que Salta tiene un índice de partos en adolescentes muy alto. Estamos hablando de casi 2.000 partos en adolescentes de entre 15 y 19 años. Ahora, la cifra que es escalofriante es que tenemos de entre 10 y 14 años, que objetivamente es violación, porque las niñas no dan consentimiento para una relación sexual, así lo considera la ley en nuestro país, tuvimos 40 nacimientos. 40. Ahora le hago una pregunta. Recién el diputado Suriani dijo, la izquierda es funcional a lo que en este caso hace el famoso imperialismo, Soros, Microsoft. ¿Es cierto eso? ¿Ustedes son funcionales? No, mire, para nosotros el derecho ¿Esta es al una aborto, posición política? No, para nosotros forma parte de nuestro programa el derecho la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque comprende lo que es el derecho de la mujer a poder decidir sobre su propio cuerpo.
que en la clandestinidad lo hace. La mujer sabe que corre riesgo su vida, sabe que se va a hacer un aborto con sonda porque no tiene para pagar a un médico que cobra 30.000 pesos y hacerle un aborto seguro en una clínica. La mujer lo hace igual porque solamente ella sabe en qué condiciones va a tener que afrontar ese embarazo, si tiene pareja, si no lo tiene, si la violentan, si no, si fue violada. Pueden ser múltiples los motivos, ¿no?, por lo cual una mujer aborta. Ahora nosotros queremos de que acá superemos 1921, que es cuando se fijó en el Código Penal, sí, sobre abortos no punibles, y donde ya había un criterio que Argentina, las leyes argentinas no tenían, digamos, un criterio general de darle a la vida un estatus de tipo, ay, se me fue la palabra. Se olvidó. Sí. Bueno, no importa, cuando se acuerde. Todos los crímenes En son términos Jorge, absolutos. Ajá. No considera la vida en términos absolutos, por eso mismo habilita abortos que sí estaban permitidos, que eran los casos de... El diputado Ábalos es un hombre que está obviamente en la legislatura. ¿Usted firmó o no firmó la solicitada de los diputados? No Sí. es una solicitada, sino en todo caso una un proyecto resolución. de resolutivo, claro. Sí, yo estoy en contra, digamos, la despenalización del aborto, como se está planteando. En segundo lugar, digamos, yo pertenezco al partido Propuesta Salteña, nosotros también lo debatimos esta cuestión, es decir, también se ha expresado el partido en contra de este proyecto, del tratamiento que lo quieren dar, la despenalización. En segundo lugar, nosotros acompañamos a Cambiemos al gobierno nacional, pero a título personal, yo creo que hoy este tema, si bien es importante tratar como todos los temas, creo que hoy haber tirado esto a la mesa, a debatir así, donde realmente no se ha consultado, no se ha hecho un debate en la sociedad, porque los legisladores están por un lado, los legisladores nacionales. Entonces, creo que no era oportuno el momento. Hoy el país vive en una situación económica que realmente todavía cuesta afrontar la situación económica en las regionales y las municipales y en la provincia. Es decir, que el presidente dice, si se aprueba del Congreso, él lo aprobaría. Eso dijo el presidente. No lo va a vetar. No lo va a vetar. Entonces, imagínate, si llega, hipótesis 1, si sale eso, es decir, tenés que estudiar el tema presupuestario, es decir, donde tenés que analizar todas las cuestiones en los hospitales, los médicos se tendrán que especializar, tenés que tener las enfermeras, etcétera. Yo creo hoy por hoy no hay ni siquiera en los hospitales, no encontrás ni gasa, no encontrás ni siquiera médicos especializados, no hay traumatólogo en el interior, no hay ambulancia, todo ello. Entonces, creo que no era oportuno en un momento como este, si todavía no se soluciona la cuestión económica, ni salud, ni educativa en el país. Bárbaro. Señores, cuando volvamos a encontrarnos después de esta pausa, tanto Andrés Suriani, Mario Ábalos, Gerardo Bianchetti y Gabriela Serrano, juntamente conmigo, y vos, que estás del otro lado, son muchas las personas que nos están viendo, vamos a continuar. Esto no es un debate, es una exposición de ideas. Estuvieron todos sentados en esta mesa, las personas más relevantes, las que tienen capacidad de pensar y una opinión crítica de la realidad estuvieron acá. Ahora les toca a ellos. La pausa y vuelvo. De vuelta acá en La Huella, Periodismo Ciudadano, enganchate, no hagas zapping, quédate, sé formal, mirá esto que te va a importar. Mes de septiembre, no falta mucho, los chicos deberían o no ir con su escuela a visitar al Señor y la Virgen del Milagro. Es una tradición que la tenemos incorporada desde hace muchísimos años, siglos. Los salteños somos distintos a muchos, algunos le llamaron a Salta la capital de la fe. ¿Es posible eso o no? La ministra de Educación de la provincia de Salta, Nelly Berrueso, prohibió que eso ocurra. El diputado Suriani tiene una posición y una mirada que vale la pena escucharla. ¿Qué decimos, Andrés? La verdad, Jorge, que hay una tradición cultural, antropológica, si se quiere, en Salta,
de que desde el mes de junio, julio, agosto, los chicos están invitados a participar voluntariamente, si así lo deseen, Ese es el tema, ¿eh? voluntariamente de la festividad del Milagro. Por primera vez, después de 200 años, la ministra, parece que a instancia del Partido Obrero, porque así lo manifestó el Partido Obrero el martes pasado, en la última sesión, no se puede ir más, salvo en contraturno, digamos. Es decir, si usted quiere ir, puede ir en el horario de la tarde o de la mañana, según vaya o no a la escuela a tal hora. Entonces, nos parece a muchos diputados y de muchísimos bloques que eso es atentar contra un tema cultural, un tema, digamos, que tiene que ver con nuestras más sagradas tradiciones. Y creo que, en definitiva, es algo que no es obligatorio, algo que es de costumbre. La Constitución nuestra es muy clara, inclusive cuando el año pasado se dio lugar a la demanda que hizo esta Asociación de los Derechos Civiles de Buenos Aires, que de la mano, como dije, de la masonería, la Corte convalidó eso, que sacar a Dios de las escuelas. Era una cosa, que era decir, los chicos dentro de la currícula no podían tener la materia de religión, respetando las creencias de todos los padres. No obstante eso, parece que ahora quieren ir un pasito más, y ahora no quieren que los chicos participen de una festividad histórica. Ya no lo hicieron este año en las fiestas patronales, ni en San José de Cachi, ni en San José de los Cerrillos, ni en San José de Metán. Es decir, tuvieron esa dificultad. Entonces digo, ¿qué valor le damos nosotros a nuestras tradiciones? ¿Qué valor le damos a lo espiritual? ¿Qué tipo de familia queremos para nuestra Salta y nuestra Argentina? Por eso estas agendas son complejas, porque van en contra de los valores que nos dieron un fundamento a nuestra civilización, Jorge. ¿Cómo lo ve, profesor, usted? Que hay muchas tradiciones en Salta y algunas han sido superadas. Quizás el diputado, no sé si nació en Salta o no, pero en una época la Plaza 9 de Julio estaba cercada y solamente circulaban por dentro de la plaza los sectores de cierta alcurnia social. O sea, hay cosas que se dieron en Salta que se han ido superando. Hay un hecho concreto. La escuela, la educación, y eso la resolución de la Corte de alguna manera lo marca, digamos, tiene una responsabilidad en formar a las personas en determinadas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con una serie de elementos que le van a servir para la vida. La religión forma parte, desde mi perspectiva, y quizás eso es lo que diferencia, forma parte del ámbito privado. Es decir, uno puede profesar una religión, quizás nosotros, por ejemplo, no compartamos ciertos principios de algunas tendencias religiosas porque son extremadas en el sentido de, por ejemplo, no permitir la transfusión de sangre. O sea, hay un montón de cosas que si eso estaría vigente, sería una complicación bastante grande para la escuela hacerse cargo de poner en contraposición la ciencia y estas valoraciones religiosas. Yo creo, insisto, que es lo que de alguna manera la Corte Suprema marcó, los niños, los padres, saben cómo enseñarle la religión a sus hijos. Si quieren hacerlo más profundamente, están la catequesis, hay una serie de instituciones dedicadas a eso, y si quieren llevarlos a las fiestas religiosas, lo pueden hacer. Creo que es responsabilidad exclusiva de los padres. La escuela, fíjense ustedes cómo a veces nos contradecimos. Decimos que hay que poner más días de clase y sin embargo vamos a ver cuántos días de clases no vamos a dar por una fecha religiosa. Entonces creo que ahí hay contradicciones. ¿Usted estaría de acuerdo que saquen los feriados, digamos, del Milagro, del Día de la Virgen, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre? Son fiestas religiosas que están en el calendario. Son fiestas religiosas que... En el calendario están, ¿no? Sí, las personas que profesan la religión tienen todo el derecho, así como tampoco se produce un parate, la fiesta, digamos, el Año Nuevo de los judíos o la fiesta de los judíos. Por eso usted la sacaría, usted lo sacaría. Yo sacaría, digamos, que las iglesias pueden hacerlo perfectamente, lo que no es, obligaría a que la sociedad se rija por un calendario que tiene que ver con una religión determinada, porque también los
los protestantes o de otras religiones podrían pedir que se les reconozcan sus festividades, y me parece que esto sería entonces algo que no, por más que uno... Digamos, por más que tengamos 200 años de tradición, los salteños también hay participando tradiciones, de esto. por ejemplo, que nosotros... Les cuento que igual mi papá y mi abuelo caminaban por la Plaza 9 de Julio sin problema. Bueno, no, pero bueno. Sí, bueno, pero no eso importa, es más nuevo. pero bueno. Esto hay que tener un poquito de historia de Salta, que hay que conocerla. Pero yo creo que hay tradiciones que se van modificando. Por ejemplo, es una tradición en Salta comer locro y empanada en invierno, ¿no? Y normalmente el locro y la empanada la tomamos con vino. Sin embargo, hay una ley que dice que no se puede manejar, que hay que tener tolerancia cero para manejar. Entonces, ahí la ley se impuso sobre una costumbre, sobre una tradición, y la gente busca estrategias para poder cumplirla. O tienen a alguien que no toma, o se van en un taxi, lo que sea. O sea, las tradiciones tienen también sus cambios a través del tiempo. Gabriela, me queda poco tiempo. Bueno, las tradiciones populares son defendidas con mucho arraigo por los propios portadores de la cultura, o sea, por el propio pueblo. No es necesario que se los imponga. Entonces acá vamos a tener un ejercicio libre del culto católico. Cuando tengan que ir al milagro o al milagrito, si van fuera del horario escolar. Si los chicos deciden ir, van a poder hacerlo libremente. Lo que nosotros no aceptamos es que vayan en el horario de clase, y los que no, hacer matemáticas como un castigo porque no va al milagro. Yo creo que lo que habilitó la Corte Suprema con el fallo sobre religión en las escuelas, abrió también la posibilidad de que podamos empezar a discutir sobre la educación laica. Eso es lo fundamental. Esto, perdón, pero esto del milagro no lo impuso la Corte, ¿no? Esto lo impuso ahora Urtubey escuchando al Partido Obrero, una decisión nueva, que no tiene nada que ver con el fallo de la Corte. Porque ¿no? si la Corte dijo que ya no puede dictarse religión en el horario de clases, nada más que eso. Entonces tampoco, digamos, quedaría... No pudo ir contra el artículo 49, que tenemos que ver cómo lo hacemos cumplir, porque no decretó inconstitucional el artículo 49 de la Constitución de Salta. Por lo tanto, estamos en la tarea de ver cómo hacemos para que ese artículo 49 se cumpla, más allá, digamos, de lo que dijo la Corte. Y no va a ser fácil, ¿no? Vamos a intentar, seguramente, vamos a encontrar en la vuelta, como dice el profesor, y así lo manifestamos la mayoría de los diputados, ¿no? ¿Hay un consenso generalizado en esto en la Cámara o todavía no? Sí, en los dos temas. En el caso del aborto, acá tengo un niño de 12 semanas. ¿Qué es eso? Un niño de 12 semanas que puede nacer y ser parte de una Argentina que crezca. Para muchos esto es un conjunto de células, pero bueno, para otros es vida y la necesitamos para que Argentina sea verdaderamente una nación. Y por otro lado, nuestras sagradas tradiciones, como es el milagro y tantas otras, como las fiestas patronales de los pueblos, queremos que realmente el gobernador nos respete esa tradición, que va más allá de una religión, es un tema cultural, antropológico, es costumbre, queremos que se nos respeten nuestras costumbres y sobre todo... Y además usted decía algo ayer que me parece que es atinado también reflejarlo. ¿Las mayorías tienen derechos? Parece que no, que es la dictadura de la minoría sobre la mayoría, pero bueno, ahí estamos en esa discusión. No es cierto, la gente profesa su culto con mucho amor, ¿sí? Porque tiene que ver con otra cosa. Lo que pasa es que acá están acostumbrados a que la Iglesia Católica tenga un fuerte tutelaje sobre el Estado, interviene sobre la educación, sobre la salud, sobre la justicia. Entonces, por eso tenemos una realidad tan cruda en nuestra provincia, de niñas pariendo a los 10 años producto de una violación y no se respeta el aborto no punible, que no dan la educación sexual en las escuelas, que te obligan a profesar un culto porque los cuadernos de religión son de la religión católica. Y esa vez no encontraban cómo mentir, ni siquiera Berrueso, cuando Lorenzetti hojeaba los cuadernos de religión. Entonces, creo que acá tenemos que tener un país que realmente respete los derechos de las personas, y estoy muy contenta de que se esté discutiendo en la Argentina el aborto legal, porque eso nos va a abrir muchos caminos para seguir ampliando todo. Diputado Ábalos. Bueno, no coincido porque es un crimen eso, ¿no? Pero de todo modo, allá cada uno con su opinión o su postura. Con referente al tema del milagro, o sea, yo soy católico y... Bueno, a ver, ustedes tienen como diputados que hacer una abstracción. Sí. Si ustedes están en función de representar al pueblo,
O sea, usted no puede decir yo voto como Ábalos. No, Sí. en función de usted es un diputado, me representa a mí, a un montón de gente. Entonces Perfecto. hay que conocer la idiosincrasia, hay que conocer los patrones culturales a los que hacía Exacto, ahí quería referencia llegar. Andrés Uriani. Y hay Nosotros que somos del conocer- interior, yo por ejemplo en el caso del Sí. interior, nosotros, lo escuchaba, tenemos mucho regambre a nuestra cultura, a nuestra historia. O sea, yo defiendo mi postura de decir, bueno, nosotros tenemos en la festividad del milagro, digamos, es una fiesta, una festividad religiosa y también donde hay una serie de actividades culturales que nos une a los salteños. Entonces, de pronto, tanto a las escuelas como, por ejemplo, en los distintos pueblos que vienen peregrinando de distintos sectores, que, digamos, es algo único que tenemos en Salta. Y creo que se equivoca el gobernador de la provincia y del Ministerio de Educación, digamos, en tomar estos caminos. Es decir, no es porque la educación laica pase o porque decir suspendamos los feriados, todo ello. No, yo creo que hay que respetar la cultura, la tradición, la idiosincrasia de los distintos pueblos, porque se vienen los peregrinos, no solamente los peregrinos de Salta, sino de todo el país. Entonces, yo considero que esto también va a ser un desafío. O sea, todos los que somos católicos, es decir, trabajar también en nuestras parroquias con los sacerdotes. Esto también va a servir para que nuestros sacerdotes también estén más en la comunidad. Hay casos donde hay parroquias donde el sacerdote no se lo ve tampoco en el pueblo. Es decir, también necesitamos un debate de lo que nosotros vamos a una iglesia católica, es decir, bueno, también tenemos que ayudar a nuestra educación, también tenemos que, porque dan catecismo a los chicos. Bueno, pero estamos hablando como si fuésemos todos recontracatólicos. No, no, el está bien. planteo justamente es una sociedad plural, Y escuchamos. abierta, Exacto, donde se todo el mundo escucha. tenga derecho a participar. No nos olvidemos, Y de las distintas religiones también. la Eso democracia es el gobierno de las mayorías, pero con respeto de las minorías. Es una de las formas en las que podemos definir eso que no es solamente una forma de gobierno, sino un estilo de vida. Pero en la práctica no se da, ¿no? Por eso, pero nosotros tenemos que Lamentablemente. hacer que en la práctica se dé. Sí. Jorge, quiero aprovechar este espacio de tu programa para que todos los miles de padres que puedan estar viendo La Huella en este momento manden cartas, notas al ministro de Educación, al gobernador, pidiéndole que por favor deje las cosas como están, como que no rompa con esta cultura y esta tradición tan linda que tanto padres, abuelos, nietos han podido celebrar durante el tiempo del milagro. Ahora, esto que dice Suriani, voluntaria, la visita voluntaria y con, además, la anuencia o el permiso de los padres, Pero no en horario ¿es de objetable clase. o no? Es que el horario de clase es, fíjense en ustedes, cuando se tiene que ir a hacer ese peregrinaje hasta la catedral, es toda la jornada, porque se pierde el día de desde clase. Claro, y siempre se critica, inclusive cuando se hicieron paros docentes, siempre se dice, los chicos tienen paros docentes, que eso los afecta, etcétera, etcétera. O sea, cuando hay una medida que tiene que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, aparece la crítica de que a los chicos los dejamos solos. Pero en estos casos no, y sin embargo también se pierden días de clase. Yo insisto, creo que respeto todas las religiones, algunos, digamos, son mucho más extremistas que otras, no comparto esos extremismos lógicamente, pero la Iglesia Católica también tiene toda una historia que sería interesante que cuando hablamos de cultura y hablamos de pasado, nos recordemos también cómo actuó la Iglesia Católica en la época de la conquista, cómo actuó en la Edad Media. O sea, hay muchas cosas que las podemos conversar para ver si somos tan perfectos como para pensar que las cosas las vamos a dar porque somos los mejores del mundo. No, estamos hablando no de una estamos tradición, hablando nada más de una tradición que Una Salta es tradición, pero centenaria. hay tradiciones y tradiciones. que- Hay tradiciones No. en algunos países donde en Semana Santa se crucifican y se crucifican con clavos, allá en Los chicos- Filipinas. Entonces, los bueno, chicos esa es una necesitan- tradición. Ah, sí, bueno. Jorge, lo que necesitan los chicos es valores, es que realmente volver a enseñarle principios, respeto, todas esas cosas que ha desmontado, muchas cosas que se han desmontado, como el respeto a la autoridad, como el respeto al orden, y esas cosas son las necesarias para que tengamos una comunidad organizada.
Señores, les agradezco a los 4 que hayan estado conmigo acá en la noche y que cada uno con su opinión haya por lo menos intentado orientar la opinión de muchos que todavía no la tienen. Esta es La Huella, el lugar por donde hay que transitar.